Ryzen 5 8600G contra el Intel i5 14600K. ¿Habrá mucha diferencia en sus gráficos integrados? ¿Cuál de las dos dará más FPS utilizando una RTX 4090? Bueno, para salir de dudas, veamos este benchmark de la gente de Testing Games. Y bueno, ahora veamos este test de la GPU y GPU, quiero decir. Ahí están los gráficos integrados de estos dos procesadores. Veamos qué tanta diferencia hay. Vamos a ver con GTA 5. Y bueno, con el Ryzen 5 8600G tenemos una media de 76 FPS. Y con el i5 14600K tenemos una media de 36 FPS. Bueno, obviamente aquí hay una diferencia abismal. Son 40 FPS. Y de hecho veamos la fluidez, como con el i5 no se ve tan bien. Y de hecho puedo decir que con 36 FPS se puede jugar muy bien, pero si lo comparamos al lado de un juego que va a 76 FPS, pues obviamente la diferencia se va a notar, pero muchísimo. Estaban utilizando todo en 1080p, los gráficos en alto. Ahora veamos cómo va el Cyberpunk 2077, todo en 1080. Bueno, hay cosas en low y demás, obviamente, para que los juegos corran de la mejor manera, digo yo. Y bueno, 44 FPS con el Ryzen 5 8600G y 12 FPS con el i5 13600K. O sea, definitivamente lo que son los gráficos integrados de estos nuevos Intel definitivamente no están aptos para videojuegos, simplemente para trabajos y demás, mientras conseguimos una tarjeta de video. Pero bueno, vamos a ver más adelante cómo va esto, pero ya con una tarjeta de video poderosa. Pero en este momento el Ryzen 5 8600G le está dando una paliza en gráficos integrados al i5 14600K. Perdónenme si en algún momento digo 13600K. Y bueno, todo estaba en 1080p y gráficos en bajo. Ahora veamos cómo va con el Starfield. Primera vez que no veo la portada. Y bueno, vean qué interesante este detalle. 26 FPS con el Ryzen 5 8600G y 0 FPS con el i5 14600K. Definitivamente no lo puede correr en lo más mínimo este procesador, o sea, los gráficos integrados de este procesador. Obviamente Intel no le interesó para nada proveer de unos gráficos integrados decentes a este procesador. Fue un procesador o es un procesador enfocado netamente para ser utilizado, pues obviamente con una tarjeta de video. Y de hecho cualquiera de estos dos CPUs son aptos para tarjetas de video de alta gama. Bueno, estaban utilizando 1080 y los gráficos en bajo. Vamos a ver con el Forza Horizon 5. Yo creo que los dos van a funcionar de la mejor manera. No creo que haya gran problema, digo yo, no sé. Y bueno, vamos a ver la media con el Ryzen 5 8600G es de 77 FPS y 23 FPS con el i5 14600K. Definitivamente, vuelvo y repito, o sea, es un mundo de diferencia. El poder de los gráficos integrados del Ryzen 5 8600G es bastante alto. Podemos jugar prácticamente a todos los videojuegos actuales. En cambio, con el i5 13600K, bueno, para juegos actuales se ve que le cuesta demasiado. Yo supongo que con juegos un poquito más viejitos le va a ir de lujo, con un CSGO, cosas así. Tal vez no de lujo, pero bastante bien. Pero bueno, veamos que la potencia del Ryzen 5 8600G en gráficos integrados, vuelvo y repito, por aquello, es bastante superior. El rendimiento es muy bueno y de hecho es mejor que muchas tarjetas de video antiguas. Todo estaba en 1080p y gráficos en medio. Ahora vamos con el Hogwarts Legacy, un juego poderoso gráficamente, todo en bajo 1080. Bueno, obviamente no ponen las tecnologías porque si no esto explota. Y bueno, 37 FPS de media con el Ryzen 5 8600G y 10 FPS con el i5 13600K. Yo sé que para mucha gente jugar en 37 FPS en 1080p es un sacrilegio, es espantoso, pero se puede jugar. Y si se pone la resolución un poco más baja, va a ir obviamente mucho mejor. Pero con el i5 14600K, definitivamente yo recomiendo que lo utilicen simplemente para utilizarlo pues con una tarjeta de video y no con los gráficos integrados, porque yo sí he dicho que con un 8600G podemos iniciar, podemos jugar bastante y después más adelante conseguirnos una tarjeta de video. Pero con el i5 14600K tendría que comprarse definitivamente de una con una tarjeta de video, porque no funciona para esto. Y bueno, todo estaba en 1080 con gráficos en bajo. Ahora veamos el Red Dead Redemption 2. Es que tras de eso le ponen juegos bastante poderosos, bastante buenos
altos y o sea, con gráficos muy altos, y bueno, ya vemos de una vez la diferencia también. 55 FPS con el Ryzen 5 8600G y 22 FPS con el i5 14600K. Es que, como les digo, todavía se nota más lo feo que corren los gráficos integrados del i5 14600K cuando está a la par de los gráficos integrados del Ryzen 5 8600G. En este aspecto es una paliza pero impresionante. Nunca había visto una diferencia tan amplia en un versus que yo haya subido acá en este canal, ni de Testing Games, bueno, que yo recuerde. Pero lo más importante va a ser ahora cuando estén comparadas, pero ya con tarjetas de video. Todo estaba jugándose a 1080 con gráficos en bajo, y ahora veamos el rendimiento con la CPU. Están utilizando una 4090, todo en ultra, ray tracing y toda la cosa lo más alto posible. Ojo, aquí sí hay un gran cambio. 58 FPS con el Ryzen 5 8600G y el i5 14600K nos da la posibilidad de que la tarjeta de video nos suelte 75 FPS de media. Aquí sí hay una diferencia muy importante, casi 20 FPS, pero ahora con una tarjeta de video poderosa. Y ojo, de una vez por aquello de que si ustedes tenían duda de que una 4090 podía utilizarse con un i5, con un Ryzen 5, por supuesto que sí, aquí está más que demostrado. Así que bueno, es una tarjeta de video potente, con cualquiera de los dos procesadores va bien, pero bueno, obviamente con el i5 iba mucho mejor. Todo estaba en ultra y ray tracing activado, por cierto, 1080. Ahora vamos con el Cyberpunk 2077. ¿Será que la diferencia igual sigue amplia hacia favor del i5? ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a ver. 75 FPS con el Ryzen 5 8600G y una 4090 y 108 FPS con el i5 14600K. Entonces bueno, es muy amplia la diferencia. Es muchísimo mejor el i5 14600K que el Ryzen 5 8600G. Bueno, por lo menos lo que yo estoy viendo acá en juegos, sí, habría que ver en lo que son trabajos, edición y demás, pero bueno, este Intel de verdad se ve bastante bueno. No sé si la comparación está bien hecha o no, debería haber sido con otro procesador de Ryzen, ustedes me dicen, pero bueno, por lo menos con estos dos procesadores la diferencia es abismal. Aquí es muy abismal la diferencia entre estos dos procesadores, todo en ultra, ray tracing activado y 1080. Ahora vamos con el Starfield, ok, todo en ultra, toda la vaina, está poderoso esto. 87 FPS con el Ryzen 5 8600G y 129 FPS con el i5 14600K. Es que es recontra abismal la diferencia. Ojo, no quiero decir que con el Ryzen 5 8600G no va de lujo, va súper bien, va a más de 87 FPS, casi 90 FPS, y en algún momento va a superar los 100 FPS, pero definitivamente el rendimiento más alto lo vamos a sacar con el i5 14600K. Es que es extremadamente amplia la diferencia y podemos sacarle el jugo, pero por montones. Es un porcentaje muy alto, está llegando a los 79, 80 FPS, y con el Ryzen 5 no llegamos a esos puntos. Todo en 1080 y ultra settings. Y bueno, el último en testear será el Microsoft Flight Simulator, un gran juegazo. Vamos a ver cómo va esto. Ok, 56 FPS de media con el Ryzen 5 8600G y 70 FPS con el i5 14600K. No sé si dije varias veces 13600K, pero bueno, es el i5 14600K. Ofrezco disculpas por si me equivoqué muchas veces. Pero bueno, acá es donde se ve un poquito más parejo, pero definitivamente si vamos a hablar de videojuegos con tarjeta de video, el i5 gana por goleada, pero si vamos a hablar de gráficos integrados, el Ryzen 5 gana por goleada. Así que bueno, mis amigazos, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Cuál procesador les gusta más? Es más, vuelvo y repito la pregunta que hice durante el video, durante la reacción de Testing Games. ¿Será que es injusto esta comparativa? ¿Será que el 14600K se tenía que haber comparado con un 8600X o algo así? Supongo que sí, pero la idea acá es ver pues los poderosos gráficos integrados del 8600G. Supongo que por ahí va el asunto, y ya después, bueno, quedó muy claro que con una tarjeta de video pues el rendimiento va a ser súper recontra mega superior el CPU de Intel. Ahora habría que ver cómo va con una tarjeta de video de Nvidia. Bueno, eso queda en duda, pero bueno, por lo menos en este versus se notó claro esas diferencias, y la verdad es que me gustó mucho, es muy interesante, me pareció bastante
bastante informativo este versus, este test, vuelvo y repito, de la gente de Testing Games. Así que bueno, mis amigazos, espero que este video les haya gustado. Como siempre digo, sin ustedes no sería absolutamente nada, la comunidad no tendría vida sin ustedes. Les agradezco a todas las personas que le dan like, a todas las personas que le dan dislikes, a los miembros del canal se los agradezco de corazón y a todos en general. Así que bueno, me despido con la frase mítica: viva el rayito y pura vida.